Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Dios nos bendiga a todos. Le damos la gracia a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de seguir con este tema, estudiando este tema muy importante para nosotros, que es el tema sobre la salvación, respondiendo a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta más importante de todos los tiempos. En el video anterior estuvimos meditando sobre la palabra de Dios, de cómo no podemos ser salvos, que es con el bautismo de niños, porque los niños no tienen pecado. Cómo no podemos ser salvos cuando levantamos nuestra mano y las iglesias carismáticas, el pastor ora por nosotros. Y también miramos el ejemplo del ladrón en la cruz. Que el ladrón en la cruz no puede ser un ejemplo de salvación para nosotros, porque cuando Cristo estaba salvando al ladrón en la cruz, Cristo todavía no había muerto. Hasta que Cristo muere y Cristo resucita, después Él da la gran comisión, y ahí es donde manda a predicar el evangelio a toda criatura. Manda a predicar el evangelio a toda criatura, y da aquellas palabras de Marcos capítulo 16, versículo 16, la fórmula de la salvación, cuando dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Vamos a ver con la escritura cómo sí podemos nosotros ser salvos. Cómo sí podemos ser salvos. Y vamos a ir al primer caso de salvación que hay en las escrituras. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Fíjense bien que está el día de Pentecostés. En este capítulo, en el capítulo 2, es el día que se funda la iglesia. El día de Pentecostés, el día que se da el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Y se funda la iglesia. Los apóstoles empezaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas, porque habían muchas naciones de judíos reunidos ahí en Jerusalén en ese momento, porque era la fiesta más importante. Cuando Pedro los acusa a ellos, Pedro les dice a ellos que ellos habían matado al Mesías. Pedro les dice que ellos habían sido los autores de la muerte de Cristo. Claro, lo habían matado los romanos, con manos romanas, pero por orden de los judíos. Ellos fueron los que gritaron: crucifíquenlos. Fíjense bien que cuando Pedro, ya casi para cerrar su sermón, en el capítulo 2, en el versículo 36, dice el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le dice que ellos lo habían matado, pero que la muerte no le había retenido, que se había levantado con poder de entre los muertos, como lo certifica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, que la resurrección de Cristo fue declarado, por medio de la resurrección fue declarado Hijo de Dios, con poder. No es que solo fue Hijo de Dios por haber resucitado entre los muertos, sino que la resurrección es lo que argumentaba, es lo que declaraba, era la prueba de que Cristo estaba diciendo la verdad. Él ya era Hijo de Dios antes de la muerte, Él lo anunciaba, pero la resurrección de entre los muertos fue el sello, fue la garantía para los hombres de que Cristo verdaderamente era el Hijo de Dios, que Él verdaderamente era quien decía ser. Cuando ellos escuchan el mensaje y son tocados por las palabras del apóstol Pedro, observe esto, que ellos vienen y hacen una pregunta. Al oír esto, se compungieron de corazón, dice el versículo 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta la está diciendo un grupo de personas que habían escuchado el mensaje y habían sido tocados. El mensaje había tocado sus corazones. Dice la escritura que se compungieron de corazón. Estaban pinchados, estaban destrozados por dentro. Si ellos hacían, y vamos a hacer una comparación acá, si ellos hacían esa pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque la pregunta tiene que ver con la salvación. Que ahora, ya que nos hemos equivocado, ¿qué podemos hacer ahora para ser salvos? ¿Cómo podemos remediar este problema? Si ellos hacen esta pregunta acá, yo les decía en el primer video, hay religiones que le van a decir a ellos que levanten su mano. Ya habían creído, era un grupo de personas que hacen la pregunta por haber creído. Le hubieran dicho a ellos que levantaran su mano, le hubieran dicho a ellos que pasaran al frente, que se arrepintieran y que aceptaran a Jesús en su corazón, y el pastor iba a orar por ellos. Pero nosotros vamos a creer a lo que dice la Escritura. Vamos a comparar lo que dicen las Escrituras
con lo que dice el mundo religioso. Observemos la respuesta del apóstol Pedro en el tema de la salvación. El apóstol Pedro les dice, Pedro les dijo en el versículo 38, dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observen que Pedro no les dijo a ellos que levantaran su mano. ¿Para qué me va a servir a levantar la mano a mí? Hay que levantar el alma, hay que levantar el corazón hacia Dios. Pedro les dijo a ellos, yo no puedo hacer nada por ustedes. Pero, ojo con eso, que Pedro ni se atrevió a orar por ellos porque la oración de Pedro no tiene poder para borrar pecados. Si así fuera, no hubiera sido necesario que hubiera venido a morir Cristo por nosotros. Pero hay personas, hay pastores que dicen que levante su mano cuando ya cree y van a orar por usted y te dicen que es tu pecado, te su perdón. Eso es mentira. La Escritura dice que el apóstol Pedro no podía hacer nada por ellos. No puede hacer nada por ellos, pero sí sabe lo que pueden hacer. Dice Pedro, a los que creían en el Evangelio ya, arrepentidos, dice. Fíjense bien que esto complementa algo de lo que Jesús dice. Dice Jesús en Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. Pero entre el creer y el bautizarse hay otros pasos también, y es lo que estamos viendo acá. Pedro añade a las personas que hayan creído, Pedro añade el arrepentimiento. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Cambiar tu forma de pensar, ver el pecado de la forma, de la manera a como lo ve Dios. Porque muchas veces la persona peca y cree que no es malo, o que cree que puede pecar poquito y eso no lo va a llevar a la condenación. Un poco de pecado o mucho pecado, igual de condenados estamos todos nosotros, hermanos y amigos. Por eso es que Pedro dice, arrepiéntanse. A las personas que habían creído el Evangelio, ya creían, pero estaban en condenación. Pedro les dice, arrepentidos. Se tenían que arrepentir. Pero observe bien que el mero arrepentimiento no te lleva al perdón de pecados. Pedro no dijo arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. El arrepentimiento es muy importante, es un paso muy importante. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pero el mero arrepentimiento no te lleva al perdón de pecados. Porque Pedro dice, arrepentidos, dice. Y después dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿En qué momento iban a ser borrados los pecados? No en el momento que creyeron, no en el momento que fueron arrepentidos, sino en el momento en que fueran bautizados. Porque la única fórmula, el único método que el Señor usa para el perdón de nuestros pecados es el bautismo. Claro que Cristo pudo salvar al ladrón en la cruz. Ahí estaba el dador de la vida. Ahí estaba el que vino a morir por nosotros. Ahí estaba el único hombre aquí en la tierra que podía perdonar tu pecado. Pero todavía ese hombre no había establecido su bautismo. Cristo desde el cielo podría borrar nuestros pecados en cuanto nos arrepintiéramos, pero no lo hace porque Él dejó una fórmula. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Pedro está diciendo lo mismo, pero Pedro añade, el que se arrepintiera, dice, y fuera bautizado, iba a ser salvo. Y además de eso, iba a recibir el don del Espíritu Santo. Cuando el hombre es bautizado, sus pecados son lavados, sus pecados son perdonados totalmente. Empieza una vida desde cero y el Espíritu Santo pasa a morar en la vida del cristiano. Hechos capítulo 3, cuando Pedro da instrucción en el capítulo 3, en el versículo 19, Pedro le dice a un grupo, dice, así que arrepentidos y convertidos. O sea que el mero arrepentimiento no nos lleva a nosotros al perdón de pecados. Para que nosotros encontremos la misericordia de Dios, tiene que haber una conversión, y nos convertimos nosotros cuando nos bautizamos y empezamos a tener una transformación de nuestra vida. Observen que Pedro dice, arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, cuando nosotros comparamos estos pasos del plan de salvación de Dios con lo que miramos en el mundo religioso, nosotros vamos a encontrar unas diferencias abismales, estimado hermano, amigo. Observe bien. En el mundo religioso, te dicen que usted levanta su mano, el pastor ora por usted y ya usted está perdonado.
y luego pasar un proceso de 6 meses, algunas iglesias lo hacen de 4, otros lo hacen de 3, y después son para clases bíblicas, enseñanzas, doctrina, y después te bautizan, pero el bautismo que te aplican no es para perdón de pecado. El bautismo que ellos te aplican es un bautismo como un paso de obediencia. Ellos le llaman para requisito para tener servicio en la iglesia o para participar de la cena del Señor. La escritura es muy clara. El bautismo, los propósitos del bautismo son el perdón de pecados. Pedro lo dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El propósito del bautismo es el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo y ser añadido a la iglesia. Ahora observe en el versículo 41, porque Pedro le sigue predicando a ellos. Observe que en el versículo 41 dice la escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué día se añadieron? Dice, como 3,000 personas. ¿Cuándo fueron bautizados? El mismo día. ¿Cuándo fueron añadidos ellos? Cuando fueron bautizados. Se añadieron a la iglesia en el momento que ellos fueron bautizados. ¿Y cuándo fueron bautizados? El mismo día que Pedro les predicó. Pedro no les dijo ni que levantaran su mano, ni que iba a orar por ellos, ni que se fueran y que le iba a dar doctrina por 6, por 3 o por 4 meses. Pero no les dijo eso. Hay que enseñar la escritura, hay que dar doctrina, claro que sí. Pero observe el orden. Pedro dice acá, en el versículo 41, recibieron la palabra y fueron bautizados el mismo día. Y en el versículo 2 dice la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, dice la escritura. ¿Hay que dar doctrina? Sí. ¿Hay que perseverar en la doctrina? Claro que sí. ¿Hay que aprender de la escritura? Claro que sí. ¿Pero qué es primero? ¿El bautismo o la doctrina? Pedro los bautizó el mismo día. El mismo día fueron bautizados. El mismo día ellos fueron lavados de sus pecados, porque creyeron, porque estaban arrepentidos y fueron bautizados. Después había que permanecer, que estudiar la escritura, porque usted se puede aprender toda la escritura, estimado hermano o amigo. Usted se puede aprender toda la escritura, puede tener todo el conocimiento sobre la escritura, pero si no hay bautismo para perdón de pecado, usted no está haciendo nada. Lo importante es el bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo es inmediato. Que Dios nos bendiga. Si es la gracia de Dios, próximamente vamos a continuar con este tema sobre el plan de salvación de Dios. Recuerde, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse y después la enseñanza, permanecer en la doctrina. Y ya como miembro de la iglesia, participar de la cena del Señor, la enseñanza y la comunión unos con otros. Que Dios nos bendiga. Paz en Cristo Jesús. Renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar, sin tardar, ven sin tardar. Acepta a Jesús, acepta a Jesús.